In progress. La batalla por el alma de nuestra cultura contra Dios, la patria y la familia ya empezó. En Patria Unida formamos ciudadanos con criterio, fe y convicción. Personas capaces de resistir la mentira, defender la verdad y sostener los valores que dan libertad y dignidad. Aquí no solo hablamos, actuamos, educamos, formamos y construimos comunidad. Pero esta misión necesita respaldo, necesita de ti. Dona hoy. Es fácil, rápido y seguro con tu tarjeta. Puedes activar un cargo mensual automático y sostener esta causa con constancia en el QR que tienes en tu pantalla. Gracias por tu confianza. Cada peso es una apuesta por el país. Es nuestra patria y nuestra causa. Es nuestra patria y nuestra casa. Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Y de antemano, gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Garduño Domínguez, director de Estudios y Formación de la Fundación Patria Unida por un México Valiente. Y en esta ocasión es un placer y un privilegio poder darle la bienvenida a Julieta Pendini Morán. Ella es directora de la Fundación Internacional Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en su capítulo México. Y precisamente ha promovido el trabajo de esta fundación a partir del conocimiento de la situación y presencia de los cristianos en varios países del mundo, en especial en aquellos donde enfrentan las peores situaciones en materia de pobreza, persecución y un tema que nos ocupará en la conversación del día de hoy, la falta de libertad religiosa. Durante 10 años ha trabajado como misionera en comunidades indígenas en zonas conflictivas y más pobres del país, así como en la promoción y en la defensa de los derechos fundamentales de diversas comunidades, específicamente el derecho a la libertad religiosa, en específico para expresar la fe y sus costumbres. Se encuentra especializada en el fortalecimiento institucional, la procuración de fondos y la profesionalización de organizaciones de la sociedad civil para lograr su mejor funcionamiento. Asimismo, tiene estudios en materia de comunicación humana y una maestría en administración y emprendimiento social. Ha colaborado en la elaboración de diversas publicaciones referentes al tema de libertad religiosa y, pues bueno, lo más importante es que ha accedido a tener una conversación muy interesante con nosotros para hablar precisamente de cómo se encuentra la libertad religiosa, no solamente en México, sino también en el mundo. Y pues bueno, es así que le damos la bienvenida. Julieta, muy buenas noches. Tu micrófono. Perdón, el típico mute que no quita uno. Muchas Así pasa. gracias. Muy buenas noches, Gracias, buenas bienvenida. noches y gracias por la invitación. Pues espero que podamos tener una buena conversación. Gracias. Oye, pues mira, finalmente sabes que la razón por la que nos encontramos aquí es para, pues, hacer saber cómo se encuentra la situación en materia de respeto a la libertad religiosa y también para que nos cuentes cómo es que, a pesar de que nuestro statu quo es de una bendición muy grande porque sentimos que en México podemos ir a la iglesia y volver sin que se nos persiga por causa de nuestra fe, pues la realidad es que no todos en el mundo gozan de ese privilegio. Parecería que en realidad, pues esto del derecho a la libertad religiosa que comentábamos en un webinar, en un par de webinars anteriores, en realidad, pues no lo goza todo el mundo y parecería que no solamente es un asunto que debe ocupar a quienes somos católicos, sino en realidad es extensivo a todos los cristianos. Y parecería que podría ser privativo de unos cuantos países en donde existen unas condiciones
verdaderamente apremiantes por causa de la guerra, sino que en realidad alcanza a muchos países en los que pues no hay unas condiciones bélicas, sino que es cosa de todos los días. Se vive, entre comillas, en paz, pero en realidad los cristianos la tienen muy difícil. Una de las cifras que nos compartías para la difusión de este webinar es que hay unos 65 millones de cristianos perseguidos por todo el mundo. Y con este antecedente es que, pues, podríamos empezar a hacer un análisis de cómo están las cosas, qué es lo que ustedes han encontrado en los estudios que realizan de la mano de la Santa Sede y también por sus propios medios, y cuál es la perspectiva hacia el futuro y también cuáles son las soluciones respecto de este problema. ¿Qué nos puedes decir? Sí, muchas gracias, Gustavo. Pues yo traigo preparada justamente, quiero presentarles un poquito el resumen de cómo está la situación. Vamos a empezar con el mundo y después nos enfocaríamos a un poco también a México y hablar sobre todo pues esta realidad que hoy nos atañe, que es el tema de la falta de libertad religiosa. Dime si es posible que pueda yo compartir mi pantalla. Este, En este momento te vamos a habilitar para que lo puedas hacer. Y en cuanto puedas compartir, cuando diga que varios pueden compartir, lo vas a poder hacer. Listo. listo. Creo que ya sé, ¿verdad? Ya. Muy bien. Vamos a esperar a que se proyecte. Bueno, antes quisiera yo, Gustavo, si me permites hacer nada más para la gente que nos está viendo, presentar un poquito a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una fundación pontificia que tenemos la misión de sostener a la Iglesia Católica en todo el mundo, en las zonas más pobres y necesitadas, donde hay guerra, donde hay persecución. Ahí, a través de proyectos, los miembros de la Iglesia, misioneros, misioneras religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos nos piden apoyo para poder hacer su proyecto evangelizador en todo el mundo. Entonces, pues ese es el trabajo que estamos haciendo en el mundo. Más o menos alrededor en el año, pues atendemos más de 5,000 proyectos y casi son 140, 150 países que ayudamos. Yo no sé si sepa la gente, pero el total de los países en el mundo son 196. La fundación, como tú lo mencionabas, cada 2 años hace un informe dentro del trabajo que hacemos, no solo de apoyo a toda la iglesia en el mundo, a la iglesia católica en el mundo, nosotros también realizamos un informe donde presentamos el estado de la libertad religiosa de los 196 países, es decir, cómo se vive esa libertad religiosa. Tenemos primero que comenzar con un tema y con una pregunta es, ¿tú sabes que la libertad religiosa es un derecho? Y esta pregunta la hago porque me he llevado la sorpresa que mucha gente no lo sabe, mucha más gente de la que imaginamos no sabe que esto es un derecho que está plasmado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al final pues es el papá de muchísimos derechos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de creer o no creer en algo, la libertad de poder profesar tu fe, ojo, en lo público y en lo privado. Y es muy importante conocer este derecho, porque si no conocemos que tenemos este derecho, no podemos defendernos, ¿no? En algunos lugares lo vamos a ver más, es muy obvio esta falta de derechos, y vamos a ver aquí en México lo difícil que es poder entender un poquito cómo se vive la falta de libertad religiosa aquí. Les voy a ir plasmando un poquito los resultados que tuvimos. Ojo, nosotros vamos a presentar ya el informe en el 2025, justo en octubre. Después, este es el informe del 2023, cada 2 años lo hacemos. Y bueno, pues la situación cada vez va empeorando. Nuestro informe presenta 3 colores como a través de ciertos indicadores que nos permiten ir revisando en qué situación se encuentran los países. Y podemos encontrar 3 colores, que eso es lo que hemos visto en todos estos años. El color que ven gris
Es un color que presenta pues cierto grado de intolerancia que se puede ver en los países. En todos hay situaciones, unos mayor, otros menor. Los que están en naranja son países que ya en tanto naranja como rojo se presenta una grave violación a los derechos humanos. En el naranja es una falta de discriminación y en el rojo es una persecución. ¿Cuál es un poco la diferencia para que entendamos? En el tema del el naranja, son los mismos gobiernos los que promueven leyes que hacen que haya falta de libertad religiosa. Por ejemplo, rápidamente, ustedes pueden irse a Pakistán, que está en la parte de Asia, lo pueden ver ahí. Pakistán, aunque esté en rojo, sufre una parte de discriminación muy fuerte porque su mismo gobierno promueve una ley, no sé si la conozcan, pero se llama la ley de la blasfemia, en donde si tú hablas mal de Mahoma, del Corán, o haces cualquier cosa en contra de su religión o expresas algo en contra de su religión, te pueden condenar por la ley de la blasfemia. Y no necesita quien te acusa, no necesita comprobar que tú hiciste algo mal. Entonces, en Pakistán, cuando uno está en Pakistán es terrible porque no puedes expresarte libremente y si sabes que a alguien le caes mal y es musulmán, puede condenarte por la ley de la blasfemia. Más adelante les voy a presentar algunos ejemplos. Y en el caso del rojo, es clarísimo ver en donde ya hay grupos terroristas que matan a las minorías. Aquí este estudio, ojo, no solo habla de los cristianos, es un estudio de la falta de libertad religiosa, tomando en cuenta absolutamente todas las religiones. En esta parte gris que ustedes ven, hay alrededor de 16 países que están en observación y observación significa que si continúan las situaciones como se están presentando en esos países, pueden pasar de ese color gris que ven ahí a color naranja, que sería el siguiente. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vemos un poquito para que conozcamos lo que está pasando? Fíjense, es terrible porque de este mapa que vieron, el 61 países que representan más o menos el 31% de los países en el mundo presentan o discriminación o grave persecución religiosa. Esto significa en números, si se fijan, son países, aunque son solo 61 de 196, son países donde hay una población muy alta. Por lo tanto, significa que casi 4.900 millones de personas, que significan el 62% de la población, que es muchísimo, viven en un país donde la libertad religiosa está violada, restringida y uno vive en amenaza. No significa que 4.900 millones de personas están perseguidas, pero la falta y la ignorancia de este derecho hace que tengan la mayor probabilidad de que la gente sea perseguida. Fíjense, vamos a regresarnos un poquito al mapa. Y en este mapa, ustedes pueden ver especialmente en África, no sé si sepan, pero África tiene 54 países. El 53% de los países están con una violación grave de los derechos humanos. ¿Dónde inicia un poco más toda esta situación? Lo podrán ver pues en el Medio Oriente. Hace 15 años estalla la guerra en Medio Oriente. También tiene connotaciones políticas porque, bueno, donde está Arabia Saudita, Siria, Irak, Líbano, Jordania, ¿no? Que es toda esta parte de Medio Oriente, pues además pasa petróleo y gas. Entonces, los terroristas extremistas islamistas llegaron a todos estos lugares y ellos en su expresión, y por eso es muy importante hablar que son fundamentalistas, son extremistas, y esta palabra fundamentalismo es clave, porque cualquier religión que se vuelva fundamentalista o extremista, pues corre el riesgo de que genere injusticias alrededor del mundo. Entonces, estas personas dicen, especialmente los terroristas, perdón, los extremistas islamistas dicen, en el Corán dice que todo aquel que no sea musulmán es infiel, por lo tanto tiene que morir. Y entonces los terroristas dicen, quien no quiera convertirse, hay que matarlo y tiene que morir. Entonces, recorren hace 15 años, entran por todo Medio Oriente y recorren todas estas zonas diciendo, te conviertes al Islam o te mato.
y empieza toda la dispersión en esta zona de Medio Oriente, especialmente de los cristianos, aunque no es la única religión perseguida, en donde tienen que correr a distintos lugares, ya sea a su mismo país, pero en zonas más seguras, o teniendo que irse a otro país. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Siria? Siria, 2 millones de sirios corren al Líbano. Líbano, un país de 4 millones de personas, le entran 2 millones, especialmente de cristianos, y empieza un caos terrible. Les voy a pasar un pequeño video de un poco testimonios de situaciones que están pasando tanto en Asia, Medio Oriente y en África. Vamos a ver un poquito el video. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Kaul saba watame yib saba sora yam sun tungura pasori tunu wa men nan tem dina ti misila be ken mwenere ketin zada mwen. This killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Y es importante, es impresionante ver estos testimonios, porque de verdad es que cuando uno está en estos lugares, yo he estado en 2 lugares muy, muy fuertes donde me ha dado mucho miedo estar, que es Nigeria, en este lugar que mencionaba este testimonio, y hay una matanza impresionante de sacerdotes, secuestro impresionante de sacerdotes, y tú estás en una iglesia, en una misa, está repleta la iglesia, pero la gente sabe que en cualquier momento puede caer una bomba. Y es un trabajo terrible lo que está haciendo estos grupos extremistas en contra de todos estos cristianos para querer eliminarlos, ¿no? Y la iglesia pues está teniendo que hacer un trabajo muy fuerte de reconciliación de cuerpo, de alma, de mente y de todas las líneas, combinada también con la situación de pobreza que se puede vivir en estos lugares. Pakistán es otro lugar de mucho terrible, más adelante hablo un poquito de ello. ¿Quiénes atacan esta libertad religiosa? Y es importante ver estos 3 niveles, ¿no? El famoso nacionalismo etnorreligioso. Por ejemplo, si tú estás en la India, pues a lo mejor aquí nosotros en México volteamos a ver a la India y pues no nos suena nada extraño ni mucho más, pero cuando tú visitas la India y estás ahí, fíjense, hay una ley que es la ley anticonversión que lo llevan casi 16 estados, en donde cualquier sacerdote puede ser metido a la cárcel si se le demuestra que algún hindú se convirtió al catolicismo, y pueden alegar que a lo mejor se le dio dinero, se le obligó, se le ofreció cualquier otra cosa para que se convirtiera, ¿no? Entonces, especialmente en la India o en China,
Hay un nacionalismo en donde todo tiene que ser en base a esta nación. Ellos son los que deciden, ellos son únicos, implementan su propia religión y está siendo una situación muy grave especialmente para los cristianos u otras religiones que están allá. Por ejemplo, en la India es impresionante ver que el catolicismo es menos del 1%. Sin embargo, cuando tú estás allá, las escuelas, la Iglesia Católica tiene muchísimas escuelas que están llenas de musulmanes y de hindúes que prefieren estudiar en estos lugares. Trabajan muchísimo todo el tema pues de compartir las diferentes religiones. Sin embargo, es impresionante que el impacto social que tiene la iglesia en la India, a pesar de que los cristianos es el 0.9%, el impacto social es del 30%, porque la Iglesia Católica lidera muchísimo escuelas, tanto escuelas como centros de salud, digamos, cuestiones de salud para la gente. El tema del extremismo islamista, que son estos grupos que, por ejemplo, en Medio Oriente podemos ver el ISIS, Daesh, así se llaman estos grupos, hay muchísimos, y que ahora, con este control que hubo en Medio Oriente, se ha pasado a África, y entonces tenemos a Boko Haram, a Fulani, y son estos mismos grupos, nada más que un poquito más, pues, sectorizados en este lugar. Y el último tema que es muy importante, y nos toca más al tema no nos toca más, sino también nos toca el tema de Latinoamérica, son los gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios los podemos ver perfectamente en muchísimos países, Corea del Norte, China, en Nicaragua, todos estos gobiernos que ellos son los que deciden, son personas, son autócratas en donde imponen en una sociedad lo que ellos deben de hacer. Para que tengan como algunos datos, por ejemplo, en el 2024 de otro estudio que hicimos el año pasado, 122 casos afectaron a sacerdotes y religiosos en todo el mundo. Asesinatos, específicamente que tenían que ver con tema de libertad religiosa, 13, 38 secuestros, que esto, ojo, en Haití, que es un país que poco hablamos de él, hay una cantidad de sacerdotes secuestrados y hay una situación terrible política, económica en Haití, que yo creo que es un tema que después tendría que abordarse. Y el tema de los detenidos, que es importante resaltarlo porque Nicaragua es el país que encabeza esta situación de los detenidos. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Pakistán, no sé si escucharon el caso de Asia Bibi, esta mujer que tomó del vaso de agua de una musulmana en un trabajo que estaban haciendo, y esta musulmana la acusó por la ley de la blasfemia, lo que implicaba que Asia Bibi se fuera a la cárcel. Asia Bibi se defiende y dice: siquiera mi Señor Jesús murió por mí, ¿qué hizo Mahoma por ti? Entonces la condenan por doble ley de la blasfemia. Se logra por todo este trabajo que hay en Pakistán de la iglesia que Asia Bibi se sostenga en la cárcel, porque pues ella estaba más segura en la cárcel, su cabeza tenía precio, y hace año y medio Asia Bibi logra salir después de 6 años de estar en la cárcel y ahora vive en Canadá, exiliada con su familia, vive más segura ya con sus 3 hijos, pero es muy duro vivir en un país con otras costumbres, con otro idioma, con otra religión, y esta es la situación que pasan tantos cristianos, no solo en Pakistán, en muchos lugares que tienen que huir a otros países y estar solos enfrentando esto. Ellos prefieren sostenerse en su fe, no convertirse, y esto es un ejemplo fantástico y verdaderamente de mucho poder que nos dan los cristianos, un ejemplo de fe, un ejemplo de esperanza y un ejemplo de perdón, la capacidad que tienen de perdonar a sus agresores. Akash Bashir, que fue un joven que en Pakistán también, tú estás en las iglesias y ellos ponen, es impresionante porque ves soldados afuera, bueno, personas vestidas de civiles, pero que están cuidando que no se vaya a meter ninguna persona inmolada para que exploten las iglesias. Akash Bashir, que aunque es muy joven, le tocaba hacer esa ronda ese día. Hay una persona que quiere explotar la iglesia y por salvar a toda la gente que estaba dentro de la iglesia,
se tira encima de quien venía pues inmolado con todas las bombas, y entonces este chico muere como mártir, pues explotado. Y otra situación, por ejemplo, que está pasando en Pakistán y en otros países, pero en Pakistán más, las menores de edad, los cristianos son los más pobres, son los que tienen los trabajos más duros. Las menores son tomadas de sus casas, las convierten al Islam, les cambian la edad, les ponen mayores de edad, les cambian su acta de nacimiento y se las llevan para casarlas con los musulmanes. Hay un grupo de abogados católicos que está tratando de recuperar a todas estas mujeres cristianas, estas niñas que están siendo secuestradas. Mayra Shabazz es un ejemplo, es el día que regresa a su casa después de haber sido secuestrada durante 3 meses por estos grupos extremistas que van por allá. ¿Qué pasa un poquito en Iberoamérica y el Caribe? La situación está siendo terrible también. El Papa Francisco hablaba de 2 tipos de persecución religiosa que vivimos en el mundo. La violenta, que es un poquito lo que estamos mencionando ahorita en estos países de Medio Oriente, de Asia, de África. Pero ¿qué pasa en Europa y en Latinoamérica, en estos países que no están pintados, donde dice existe una persecución educada? Esta persecución educada, dice, es una persecución que está disfrazada de cultura, de modernidad y de progreso. Y entonces se va infiltrando en leyes que nos van poniendo en la orilla para poder expresar lo que es nuestra fe. Tenemos la situación especial, por ejemplo, de Chile. Ustedes van a ver aquí en el mapa que Chile, Argentina, México, está en otro color. Estos países están en observación. Les adelanto, pero es muy probable que México, ahora en el informe que vamos a dar, ya pase en color naranja por todo el tema de los asesinatos que ha habido con los sacerdotes y todas las movilizaciones, saqueos en iglesias que ha estado sucediendo. En Chile van 54 iglesias quemadas por grupos de choque que van y queman las iglesias simplemente porque están en contra de la iglesia. Y bueno, tenemos que hablar de la situación de Nicaragua. Nicaragua es un país que está en color rojo. Ustedes saben muy bien esta situación. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí justo cuando explotó pues toda esta situación de los jóvenes que fueron asediados y perseguidos por el gobierno, y después pues toda la iglesia tratando de ser mediadora y que después acabó siendo perseguida. Y bueno, se vive una situación de total autoritarismo por parte del presidente en turno. Y bueno, Monseñor Rolando Álvarez, pues es el ejemplo de una persona que se ha sostenido con su pueblo, que se quiso sostener junto con ellos y que ahora es exiliado y vive en Roma, junto con tantos, no solo sacerdotes, también laicos que viven en Estados Unidos, en México, en otras partes de Latinoamérica, en Europa, porque no pueden regresar a su país. Les han quitado la nacionalidad incluso de esta situación. Entonces, Nicaragua es un poco especial porque además decimos, ¿por qué nadie habla en Nicaragua? Y no hablamos y no hacemos mucho ruido por esta situación, porque si hablamos ponemos en riesgo a los católicos que están dentro de Nicaragua todavía. Y entonces, si movemos un poquito más la situación, al menos a nivel de medios públicos, más gente podría ser metida pues en las tantas cárceles que hay en todos estos lugares. Me voy a brincar esta parte. Vámonos un poquito al tema de México. En México llevamos desde 1994 80 asesinatos de sacerdotes. Llevamos ataques mucho más frecuentes de templos, muchas amenazas y extorsiones. A mí me toca estar en muchas parroquias alrededor del país y es impresionante ver que ya hay muchos lugares donde uno no puede hacer procesiones en la calle porque la gente que está alrededor se siente agredida y entonces se empiezan un poquito a prohibir. Entonces, ¿qué pasa con esta persecución educada que hablamos? Es decir, tú no expreses que crees, tú no expreses tu religión
porque si tú te persinas delante de mí o tienes un acto de expresión de tu fe en público, que es parte del derecho a la libertad religiosa, tú me estás agrediendo a mí. Y eso es lo que está empezando a convertirse en estos situaciones como de odio que empiezan a provocar que todos los católicos profesemos más nuestra fe en culto, digamos, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de estos lugares donde yo me siento seguro, y cuando yo expreso mi fe fuera, empezamos a tener espacios en donde yo me siento agredido o yo me siento amenazado, y es mejor que nadie sepa que yo soy católico, porque entonces puede suceder algo. Y así es como empieza un tema de falta de libertad en los lugares. México en Latinoamérica es el país número 1 en muertes de sacerdotes, y le llamamos justo persecución de baja intensidad, no porque sea baja, sino porque no se nota. Y esta persecución es mucho más agresiva, porque en el caso que tenemos de Medio Oriente, África, bueno, te decapitan por ser cristiano. Tú estás allá, yo recuerdo y les confieso, yo estoy en Pakistán, yo normalmente cargo una cruz en el cuello, me la quité, me dio mucho miedo estar en Pakistán. O sea, hay lugares donde verdaderamente corres riesgo si tú te manifiestas por ser cristiano. Y tú ves a los cristianos en estas zonas y tienen una fe y no les importa manifestar que son ellos. Esta persecución que se vive aquí de baja intensidad, tú no te vas dando cuenta que todas estas leyes que se están transformando en el país, que se están implementando, en un país que en principio tenemos nuestras leyes nos protegen para poder expresar nuestra fe, en teoría, pues, en el escrito tenemos un marco teórico que nos protege, empezamos a tener ciertas leyes que se empiezan a transformar ya, donde el derecho a la libertad religiosa se ve limitada, y por otro lado, un gobierno que no tiene la capacidad de poner un alto a la violencia, como ustedes lo manifestaban en el video, ¿no? Una violencia acelerada, en donde todos estos lugares donde haya un poco de conciencia o de defensa hacia los más pobres o necesitados, que normalmente son los sacerdotes, que son los gestores y actores sociales que están dentro de estas zonas más pobres, pues son el target o el señalamiento mayor para estos grupos violentos, donde ellos estorban. Y entonces no conviene que la gente se concientice, no conviene que la gente busque justicia, no conviene que la iglesia se meta y proteja y haga conciencia, por lo tanto hay que eliminar. Y esto es pues el mismo acto que hacen los terroristas en otros países de Medio Oriente, en donde eliminan a todo aquel que estorbe. Voy a dejar definición, después podríamos hablar en otro tema un poquito más, el tema del autócrata. Nosotros en este informe hemos visto que es algo nuevo, que empieza a verse en muchos lugares, este personaje que es un individuo o la cabeza de un grupo. Ojo, ¿por qué dice de mayor o menor dimensión? Porque no necesariamente este grupo que representa el autócrata es mayoría. Lo que pasa es que tienen la habilidad de hacer creer y hacer todo un ambiente donde pareciera que ellos son mayoría, en donde hacen todo lo posible por permanecer en el poder para que se haga lo que ellos digan. Y esto lo podemos ver en muchos países en donde nosotros estamos ahora, aquí en Latinoamérica, en personajes que todos estos grupos que les molestan o los estorban, los hacen ver como un grupo insignificante o minoritario, que en realidad, si tú voltearas a ver, es un grupo mucho mayor que el propio grupo del mismo autócrata. Es como importante mencionar esto, porque el autócrata va a tener, y no necesariamente tiene que ser el líder de un país, puede ser el líder de este grupo que tiene una influencia muy fuerte en los diferentes países, es el actor fundamental para una falta de libertad religiosa.
Gustavo, yo pienso que lo voy a dejar aquí por si quieres comentar algo y ya puedo después cerrar con algunas cosas. Gracias, Julieta. Pues sí, aprovechando esta pausa, me gustaría comentar varios puntos concretos contigo, muy en específico. Hace rato hablabas sobre cómo es que no se le da mucha difusión de manera particular al caso de Nicaragua. Parecería que la discreción y el silencio son los sucedáneos de la difusión de las noticias y publicar lo que está sucediendo ahí, que es una serie de atropellos eh, casi infinita. Entonces, ¿por qué se ha optado por eso? Comentabas que es más por la seguridad y por no provocar un ensañamiento mayor de parte del Estado. Pero ¿qué no esa paradoja tendrá que resolverse al revés? ¿No tendrá que ser más bien que se dé a conocer con detalle lo que está sucediendo ahí para promover que tanto las instancias de la sociedad civil nacional e internacionales, como también los organismos internacionales y desde luego otros estados nacionales puedan pronunciarse al respecto y provocar alguna reacción de parte de quienes pueden tener alguna mayor influencia para solucionar el problema? Vaya, esa paradoja, Sí, te pues, entiendo perfecto porque no todos lo deja satisfechos, pensamos. ¿no? Claro, absolutamente. Mira, es un poco difícil de entender porque el hecho de que no se haga público y se denuncie no significa que no se está haciendo nada. Porque de repente pensamos que si no se oye es porque no se está haciendo nada. Aquí me parece que en su momento el Papa Francisco, junto con la Santa Sede, han estado haciendo, ahora el Papa León, han estado haciendo una serie de acciones para pelear esta situación. Ojo, me voy a ir un poquito para atrás. Pasó lo mismo en Venezuela. En Venezuela, cuando nombran al presidente actual, que bueno, sabemos que fue una imposición, el presidente actual, fue un robo de urnas, y entonces justamente tocó cuando el grupo de los obispos les tocaba la visita en Roma, y los obispos pidieron, porque la Santa Sede tenía la opción de pronunciarse y decir, yo tampoco reconozco al presidente. Si él, entonces estaba esa paradoja de decir, ¿qué hacemos? Decimos, no, que es evidente que no, es una imposición el presidente. La iglesia siempre está pensando no solo en sus sacerdotes, sino en la gente, en su gente. Y entonces tiene que medir las acciones que tiene que hacer. Y es lo que está pasando ahorita en Nicaragua. Nosotros financiamos muchísimo a Nicaragua. Hoy, si tú quieres, eh, todo dinero que le llega a la iglesia por cuentas, en el momento en que ven que hay una transferencia, les bloquean todas las cuentas. Ha habido muchas cuentas bloqueadas. Entonces ya es imposible transferir financiamiento para ayuda pastoral, o sea, no ni siquiera una ayuda extraordinaria, pero otra cosa, para la ayuda normal de los pobres que hay en Nicaragua. Entonces, dime si has visto a un nicaragüense que viva en el extranjero hablando de su país. ¿Tú conoces alguno? Quienes nos están viendo, ¿conocen alguno? No. Todos dicen, mejor no hablamos, porque si yo hablo, van a tomar a 5 más de mis hermanos, me van a ver a mí y toda la gente que está alrededor y que saben que viven alrededor mío, lo van a meter a la cárcel. Entonces, por eso se ha optado por tener un poco más de silencio, lo que no significa que la Santa Sede está trabajando para hacer una negociación. Ahora, esto es pues a nivel de la iglesia. Claro que a nivel internacional y a nivel de otros menesteres, que no es la iglesia católica, tendría que haber una estrategia para tronar este gobierno que está colapsando a toda la gente y que está totalmente controlada. Entonces, en ese sentido, sí hay que denunciar, sí hay que hacer una cuestión internacional
pero de los países, pero la iglesia no puede tomar esa bandera porque entonces le costaría el precio de todos sus feligreses dentro. Fíjate que a partir también de esta reflexión, me gustaría cambiar de tema, pero hablando en particular de México. Decías que es de baja intensidad. Bueno, más que de baja intensidad, es discreta, podríamos decir, ¿no? Es una persecución discreta. ¿Qué está pasando aquí? Analizábamos en un webinar de la Fundación hace más o menos un mes que hay un ataque efectivamente a la libertad religiosa que hasta cierto punto se ha institucionalizado y que no se nota tanto, pero que como tú estabas comentando, ahí está. Ahora, es un problema muy grande que México sea el país número 1 en sacerdotes asesinados en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que se ignora esta situación? Justamente este webinar lleva por nombre que la persecución religiosa es una realidad ignorada. ¿A qué se le atribuye que no se conozca esta realidad? Hay una cosa central y clave, la ignorancia. Ujú. La libertad religiosa no es un tema no ha sido un tema de mucho interés en Latinoamérica, porque al final, cuando tú vives en un lugar donde la mayoría es de tu religión, pues es muy fácil vivir. Tú te vas a meter en uno de los países de allá y te sientes horrible, o sea, si te sientes una minoría y dices, ay, ¿no? Pero estamos en un país donde más o menos hay reglas, donde además el catolicismo pues siempre ha dominado, ahora no, ahora parte del tema es que hay un secularismo terrible en la sociedad. Y ni siquiera que gente se convierta a otras religiones, es gente sin absoluta religión. Entonces, por un lado, no hay conocimiento de este derecho ni de lo que está pasando, que por eso nosotros insistimos mucho en que hay que conocer el derecho. Segundo, no somos verdaderos cristianos. No defendemos verdaderamente nuestra fe y somos unos cristianos católicos acomodados. Yo siempre hago el ejemplo que alguna vez hice una práctica de biología con una rana, en donde tú metías a la rana en agua hirviendo y ¿qué hace a la rana? Brincaba. Esto es como la persecución violenta, ¿no? Te mato, o sea, es inminente. La rana brinca porque entra en un bloque de agua hirviendo. Pero tú metías a la rana en agua normal al tiempo, le prendías un mechero abajo, despacio, y la rana se cocía y no se daba cuenta que se estaba cociendo. Eso es lo que Claro, nos está pasando a los cristianos. O sea, claro. no es solamente un tema de leyes que están cambiando, de grupos de choque, de provocaciones en contra de los derechos, sino también nosotros mismos como católicos, como cristianos, no estamos siendo verdaderos cristianos, no estamos defendiendo nuestra fe, nos estamos acomodando. Bueno, mejor me voy con este padrecito porque este sí, pero el otro no me dio permiso, pero hasta la misma religión la vamos acomodando como nos conviene. Y entonces esto se junta, o sea, ya hasta nos da pena persinarnos en la calle. Y entonces dice, no, yo mejor, pues en la iglesia, ¿no? Ay, sí, mira, el sacrilegio que hubo aquí. eh, eh, el tema de la cultura de la Santa Muerte es una cosa que ha crecido terrible y esto tiene que ver con un tema del crimen organizado. O sea, el crimen organizado funciona, yo estoy convencida que funciona igual que los terroristas en Medio Oriente, en donde tienen una población dominada y encaminada como la quieren. Y este tema, por ejemplo, de la Santa Muerte, hay mucha ignorancia en el tema de la Santa Muerte, en donde mismos católicos están absolutamente creyendo que esto
es de Dios, ¿no? El tema de la Santa Muerte. Entonces, yo creo que esa es una combinación entre ignorancia y otra combinación en la forma en cómo vamos profesando nuestra fe. Y entonces, pues viene este secularismo donde, pues al final empezamos ya a ser minoría los creyentes. Decías hace un rato que alcanza incluso a quienes no somos cristianos, ¿no? No solamente quienes no somos católicos, sino incluso a quienes no son cristianos. Ahora, ¿realmente hay una persecución tan grave para quienes no son cristianos que para quienes lo somos o quienes somos católicos? Lo digo por esto, porque parecería que hay una mayor cautela con a quién perseguir o a quién ofender o a quién dejar por su fe. Y por lo tanto, parecería que justamente esos ataques son más contra cristianos o católicos que contra quienes profesan religiones distintas. Y por eso hay una muy clara focalización de los ataques a la libertad religiosa, pero de quienes profesan ciertas religiones. Y lo digo con todas sus letras. Es más fácil y más frecuente notar ataques a la libertad religiosa de católicos y cristianos que de musulmanes. ¿Compartes esta perspectiva? Bueno, porque en los lugares donde hay violencia, pues la mayoría es musulmana. Oye, Entonces, viene siendo un poco acá, o sea, acá prácticamente hay muy poca población musulmana, pero sí hay una agresión a los protestantes y es parte de ujú, o sea, de los ujú, informes que sacas es en Chiapas, comunidades católicas que le dicen a grupos protestantes, ah, no, tú eres protestante, no, o sea, también los católicos ujú, cometemos no respetamos la libertad ujú. religiosa de los demás. Pero ahí vi un comentario que decía, no es Santa Muerte, es satánica muerte. Bueno, le llaman la Santa Muerte, no, no Claro, estoy diciendo que sea santa la muerte, es mal mal llamada, llamada, claro, estoy totalmente claro, mal, con mal llamada, por pero la supuesto. llamo Desde luego. como se menciona. Claro, Entonces, claro. bueno, efectivamente, lo que pasa es que nosotros no conocemos lo que es vivir en un país más plural. Entonces, hay un problema de Ujú, intolerancia. La ujú, intolerancia la vivimos muy fuerte. Nosotros mismos como católicos no permitimos, o sea, vemos incluso feo cuando alguien en la puerta te toca, algún protestante, para enseñarte la Biblia, que es una práctica que la ves comúnmente, y uno hasta puede agredirlos. O sea, nosotros mismos cometemos esas mismas acciones en contra de los que no creen lo que tú crees. Entonces, a mí me parece que hay en el fondo una falta de intolerancia de parte de todos en donde tenemos que aprender a que vivimos en una sociedad donde se profesan distintas religiones, que ujú. tenemos que vivir respetando a los demás y que eso es muy difícil, eso es muy difícil, pero como viene siendo algo nuevo en un lugar donde la mayoría era católica y ahora pues no, aunque los números Ujú, digan que sí, realmente es sí, nada más una cuestión porque fue bautizado, porque claro. X, entonces se vuelve como mucho más difícil. Por eso es impresionante ver cómo los cristianos en Medio Oriente reaccionan defendiendo su fe de una manera impresionante y Así es, implacable, así ¿no? es. Sí, quizá de una forma que no sería pensada por quienes somos cristianos. Exactamente. La reacción es muy distinta. A ver, y conectando este punto que mencionaba sobre que no es privativo el ataque de unos contra otros, sino que al final parecería que entre todas las religiones hay este fenómeno. ¿Cuál es el común denominador de los países o vamos a hablar de civilizaciones que son más respetuosas de la libertad religiosa? Hablabas, por ejemplo, de cómo es que hay lugares en donde por la pluralidad de culturas conviviendo, países específicos en donde esto no se ve tanto, pues no hay ataques a la libertad religiosa o al menos no son tan notorios. ¿Has diagnosticado ese común denominador de
¿qué tienen en común, válgame la redundancia, estos países en los que no hay tantos ataques a este derecho? Bueno, es En otras que palabras, aquí se mezcla, ¿qué es lo que porque ves de sí. fondo? Por ejemplo, mira, en la India, tú estás en la India en las escuelas Ujú, y entonces ellos, no aunque son escuelas católicas, no enseñan la religión católica. Lo que enseñan son los valores cristianos. Los valores cristianos son universales. Entonces, lo que enseñes es una cuestión universal del respeto, del amor. ¿Me explico? O sea, no es propio de la religión católica, son valores de cualquier ser humano. Y entonces, el mismo Siria convivían musulmanes y cristianos. Los musulmanes les gusta mucho que estén cristianos porque hay un tema del amor, del perdón y todo el tema de la formación. Los musulmanes reconocen mucho a los cristianos. Ojo, el que hablemos de musulmanes extremistas no significa que todos los musulmanes sean malos. Pero entonces el problema que tenemos aquí es este extremismo claro. que es el que rompe la convivencia. Entonces, tú puedes tener en la misma India lugares donde mis respetos, o sea, yo fui con el obispo, en donde fuimos a visitar a los sijis y a los hindúes y otra religión, y a los lugares y a convivir y a que y el budismo, ¿no? Y a que nos explicaran. Y tienen una facilidad y un respeto, pero el Ujú, gobierno promueve, claro, el gobierno es nacionalista. Entonces tienes muchísimos claro, factores. Tienes un claro. gobiernos autoritarios nacionalistas. Ujú, A ver, ojo, China. China es un caso que ojalá pudiéramos discutirlo, pero en China se vive el totalitarismo. Hay un sacerdote mexicano que acaba de regresar, estuvo muchos años, casi 23 años en China, y todo el tema de la policía cibernética. Es mm, impresionante China ujú, cómo tiene cibernéticamente controlado a todo el país. Ellos imponen la religión. Hay una religión católica nacional. Ellos dicen qué obispo, sí, cómo tienen que estar las iglesias. Y entonces es sí. una cosa verdaderamente impactante de lo que se vive en China. Entonces, no es solamente, mira, en este país hay esto, el mismo país puede vivir una convivencia impresionante y además de sobrevivencia. Los mismos cristianos en Medio Oriente, tú hablas de cristianos, no hablas nunca de católicos, porque hay tantas líneas, ¿no? Tantos ritos, tanta cosa, que o se unen o se mueren, ¿no? O sea, tienen que estar unidos aquí, ¿no? Y lo mismo Claro. yo diría aquí en México. Tenemos fundamentalistas, extremistas católicos que sería peligroso, o sea, todo fundamentalismo o extremismo puede ser peligroso porque entonces lo único que genera son choques entre las personas. Exactamente. Fíjate que en un webinar anterior, como ya te comentaba, analizábamos el contenido del derecho a la libertad religiosa y entre eh, un par de abogados y un filósofo íbamos analizando qué es lo que se desprende de este derecho. En particular, se hablaba de las manifestaciones de la fe en público. Has hecho hincapié en varias de estas manifestaciones, en particular de hacer la señal de la cruz o presinarse. ¿Notas autocensura de parte de los católicos más en estados o en circunstancias de persecución violenta o de persecución velada, pacífica o de baja intensidad? Porque me da la impresión de que puede haber lugares en donde la persecución es un poco más violenta, menos velada, pero que a final de cuentas la gente manifiesta su fe y hace estos signos externos con mayor valentía, mayor valor, mayor tranquilidad y fe que en donde no existen esas condiciones. ¿Qué opinas de eso? Exacto. O sea, en Pakistán, en Siria, ¿eres o no eres? Es más, dentro cuando tú te registras, si tú sacas una visa para Pakistán, tienes que poner que eres católico. O sea, ¿qué religión eres? ¿Eres o no eres? Porque además es República Democrática Islámica de Ujú, Pakistán. O sea, democráticos, pero aquí el Islam es sí, el que impera. Entonces, claro, o sea, ¿eres o no? Aquí no es a medias. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? ¿Qué nos pasa en México?
somos católicos a medias. Y tenemos una división de catolicismo de entre los mismos católicos, desde el que está en la extrema hasta el que solo lo bautizaron. Y Claro, entonces ahí nos estamos peleando entre nosotros, ¿no? claro. Ojo, y este es otro tema y punto importante. El tema de la falta de hijos y que haya menos población, significa que matemáticamente, no estoy hablando de invasiones ni nada, Sí, matemáticamente, pues seremos menos católicos. No se diga la transmisión de la fe a las claro, generaciones, no me voy a meter ese tema. claro. Los musulmanes dicen, conquistaremos el mundo con el vientre de nuestras mujeres. Punto. Pues sí, Matemáticamente, ¿qué están haciendo sobre todo grupos extremistas en Francia? Hay zonas donde no impera la ley en Francia, porque son zonas de musulmanes extremistas adentro, que lo que impera es la ley musulmana. Ojo, yo no quiero sembrar ningún sentimiento antimusulmán, antiislamista, porque no es el caso. Hay musulmanes maravillosos. El tema que estoy hablando es este terrorismo extremismo que está queriendo, pues, imperar y gobernar. Pero matemáticamente, pues, sería muy fácil que así invadieran y implementaran el sistema, ¿no? Y pues hay menos gente que cree, mucho más secularismo de gente que le da exactamente igual y no tiene ningún principio ni pensamiento al respecto, ¿no? así es. Mira, como siempre, se nos va muy rápido el tiempo en los webinars, porque siempre son muy interesantes los temas que traen los expositores. Y, a ver, justo por eso me gustaría ir dándole oportunidad a las preguntas que tenemos pendientes para que podamos comentarlas. Alguien decía que particularmente en España fue la conferencia episcopal la que atacó un partido político porque no permitió celebraciones mahometanas en un municipio. Creo que es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Ya lo estábamos diciendo. Mencionabas que, pues, es en diferentes sentidos. No nada más es contra los cristianos, sino también puede ser no de parte de una institución en particular, vamos a hablar en general, cómo es que también de parte de la propia, de quienes profesamos la religión católica, puede haber algunos por ahí que no sepan predicar con el ejemplo. Pero no sé si quieras decir algo más sobre esto. Bueno, es que ese es justo. Yo pienso que hay una ignorancia en este tema y una poca sensibilidad de decir la gente tiene derecho de creer o no creer y la responsabilidad que esto significa. Y entonces, si no vamos, y gobiernos que aprovechan esta situación para implementar acciones en donde puedan dominar al país, puedan dominar al país. O sea, los autócratas y los gobiernos autoritarios es lo que predomina hoy en día en el mundo. Y eso es lo que hace que todas estas situaciones brinquen, ¿no? Y se den a la luz. Entonces, a mí me parece que aprender verdaderamente que esto es un derecho y verdaderamente practicar la tolerancia y el respeto a la libertad religiosa, yo creo que es la primera tarea que tendríamos que hacer todos donde estemos para que entonces después podamos defenderla. Claro. Hablando en particular de la distinción entre concepto de laicidad y laicismo, que ya hace rato tocabas al menos una arista de este, hay otra pregunta que dice lo siguiente. Parece que en México cualquier mención de la religión o incluso solo alusión a algo que suene católico es respondido con gritos de separación iglesia-estado. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos hacerles entender que el Estado laico y el laicismo no es lo mismo? ¿Y qué deja ver sobre el panorama político mexicano? Este es un tema un poco, pues me parece que es de los centrales, ¿no? O sea, finalmente somos un Estado laico que en teoría nos garantizaría el que la gente pueda profesar su fe
que la iglesia no se meta, pero justamente se toma para que entonces cualquier expresión se tome como que te estás metiendo y entonces tú no puedas expresar tu fe. Yo, me parece que ese es parte del meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros ser tan cautelosos para respetar por un lado, pero para poder expresar nuestra religión, poder decidir qué queremos que nuestros hijos aprendan en las escuelas y no haya una ideologización? Ay Dios, ya se Sí, me... Ajá. perfectamente. Eso es muy complejo. Yo no tendría una respuesta, pues, a la pregunta. O sea, me parece que es algo como muy complejo, pero que Sí. también lo vamos a poder resolver en la medida que tengamos el valor de defender justamente nuestro derecho, ¿no? Claro. Los derechos que están plasmados y que es la única manera en que podamos verdaderamente defender nuestra fe ante esta situación. Hay otra pregunta, una reflexión más que tiene que ver con este tema, pero curiosamente no es una reflexión sobre las circunstancias mexicanas, sino más bien sobre las españolas. Y es en el contexto de la exhumación de Franco, que ha sido tratado de manera, pues, totalmente politiquera, si se me permite la expresión, y ciertos partidos han buscado obtener réditos de la explotación simplemente de ese tema, ¿no? Sin tomar una postura, sin hacer alusión ni caracterización alguna de los personajes y del fenómeno de la guerra civil y española, de fondo, pues hay un material importante y una narrativa que eh, se puede extender o recortar, manipular o respetar en aras de obtener votos. Y justamente la reflexión que hace alguien en el público es esa. ¿Cómo puede ser que una persona que combatió la persecución cristiana durante la Segunda República Española, en la que hubo matanzas de monjas y sacerdotes, y esto es un fenómeno que efectivamente está comprobado, esto es parte de la historia, es un hecho histórico, se ha exhumado como criminal con la aquiescencia de la Iglesia española? Bueno, a ver, aquí me adelanto. Es que hace rato nos decías, la relación a veces tiene que ser de mucha prudencia, pero es una prudencia que se convierte en un silencio, y a veces el silencio, en lugar de ser valiente, es cómplice. ¿Tú aquí qué ves? Particularmente en el caso del fenómeno español más actual, referente a toda esta reinterpretación, como le han querido llamar, del Valle de los Caídos, y también de la expulsión de los religiosos que viven ahí. No sé si nos puedas hacer algún comentario al respecto. Mira, yo creo que todas estas acciones son temas políticos para tener votos, para jalar a la gente que se ha secularizado, que está en contra de la iglesia. O sea, al final, los gobiernos son oportunistas y toman los momentos para poder fortalecerse. Y entonces hacen este tipo de acciones para poder fortalecerse. O sea, yo no creo que tenga una cuestión más de fondo, que como tú le llamaste, politiquerías. O sea, no le veo más razón, porque ¿qué explicación le das, ¿no? A todo esto. Sí, desde luego, tiene de fondo el tinte de la persecución religiosa, por lo que implica, porque a final de cuentas hay una clara vinculación, tiene ese cariz, ¿no? La vinculación que hay entre el Valle de los Caídos, los religiosos, incluso la cruz monumental que se construyó ahí,
Y bueno, lo que justamente decían aquí en el público. Y la Iglesia española, bien, gracias. Bien, gracias, exacto. O sea, también, ojo, nuestros líderes, pues a veces tendríamos que denunciar mucho más. Tendríamos que ir a hacer batallas que convenga hacer batallas, ¿no? No nomás por pelear, sino también me parece que deberíamos de ir más a la defensa y trabajar un poco más en conjunto para dar al menos una palabra ante esas cosas, ¿no? La Iglesia Claro, española, la Iglesia claro, mexicana y la Iglesia de otros sí, lugares. Sin duda, creo que ahí estamos un poco perdidos porque también el hecho de que uno hable, eso te implica un riesgo y puede ser el riesgo que pierdas un lugar que tienes, que te amenacen. Es decir, o sea, si tú hablas, puede tener consecuencias graves. Entonces, de repente uno no logra medir esa dimensión y entonces prefieren o preferimos callar. así es. Muchas gracias. Mira, yo creo que podemos hacer una reflexión final respecto de la, la intención que parece ver en el papado de León XIV, que es buscar la paz. Y parecería que precisamente a partir no de una coexistencia, sino más bien de una convivencia, el respeto mutuo entre las, entre quienes profesamos una religión como esta, la católica, que es tan perseguida, y otras que también pueden serlo en una mayor o menor medida, pues efectivamente se logre eso, la paz. Y naturalmente quedan muchos temas sobre la mesa, seguramente te tendremos en el futuro nuevamente aquí. Han salido muchos temas interesantes que ya adelantabas, por ejemplo, este fenómeno de la iglesia china que que no tiene respeto alguno a las decisiones que vengan de la Santa Sede, sino que más bien es una iglesia paralela. Y también tenemos que hablar del fenómeno africano, que es muy distinto al que ocurre en América Latina o en otros lugares del mundo. Y también sería interesante ver cómo es que algunos países han logrado desarrollar no tolerancia entre sus ciudadanos, sino más bien han logrado desarrollar que una cultura o una civilización que tienda a que todo mundo pueda profesar su fe sin temor a una persecución. Y eso habla eh, del logro efectivo del bien común, porque esa es parte del bien común. La posibilidad de que todos podamos profesar nuestra fe, manifestarla de manera no solamente segura, sino confiada en que se nos va a respetar, pues es parte de la consecución del bien común y es algo que no en muchos países se logra, quizá también tendremos que analizarlo en el futuro. Te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Como te decía, siempre es un placer conversar de tantos temas tan interesantes en los webinars que pues son de interés actual. Y como siempre lo digo, y siempre lo digo en serio, muchas gracias por haber puesto el dedo en la llaga y porque, pues bueno, por adelantado, te doy las gracias porque vamos a estar viéndonos nuevamente aquí. Muchas Muchas gracias también, gracias. muchas gracias también a quienes nos acompañaron y pues bueno, en efecto, en un par de semanas tendremos un nuevo webinar sumamente interesante. Será ocasión de que analicemos algún tema de índole 100% político y por lo tanto los esperamos con mucha emoción y gran gusto para encontrarnos en 2 semanas. Y finalmente, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, les hacemos partícipes de la invitación a la campaña permanente de recaudación de fondos de la Fundación Patria Unida. Para eso les invitamos a que consulten el sitio web de la Fundación. Nuevamente, muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.